la Perdonation. Pues ahora sí vamos a empezar con los libros de texto, porque, qué cosa. Por la ocasión, en vez de empezar con las damas, con mi querida Fanny, voy a empezar con Shaddai. Mi querido Shalom del canal de Chamol, por obvias razones, es el más pequeño de todos. No está en la primaria, pero ya la pasó y sí nos puede ayudar con su perspectiva desde las adolescencias. Ya no voy a decir niñez, no, ya la pasaste. Desde las adolescencias. Mi querido Shalom, ¿cómo ves los libros de texto? Cuéntame. Pues primeramente un saludo a toda tu audiencia, un fuerte abrazo, Meme, gracias también a los que vayan ingresando a la transmisión en vivo, les mandamos un fuerte abrazo, abrazos también, Fanny, abrazos Manuel, abrazos Edwin, gracias por estar aquí en en esta conversación que es bastante importante. Pues, ¿qué te puedo comentar? Ya la oposición de todo ya se quiere hacer la panchera, ya sufre de todo, cualquier acto que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador o es comunista, o es venezolano, o es de Cuba, pero siempre manejan los mismos argumentos fallidos. Y sí he notado yo que ante todo esto, pues hay que recordar cuáles son los orígenes de la oposición, cómo la oposición siempre ha sido Contreras, el partido PAN, Acción Nacional, pues simplemente nace el 16 de septiembre de 1939 y pues su único propósito era estar en contra de Lázaro Cárdenas y de la expropiación petrolera creado el 18 de marzo de 1938. Por lo tanto, pues sí nos vamos dando cuenta de que el propósito de la oposición es solo atacar al licenciado Andrés Manuel López Obrador y aprovechan actualmente este momento de los libros de texto para que, pues ahora TV Azteca, de Salinas Pliego, el señor que no quiere pagar impuestos, pues ahora se supone que le interesa defender a los niños. Qué hipócrita se está viendo la oposición, porque ahora sí dicen defender a los jóvenes, a los niños, como si verdaderamente les interesara, cuando anteriormente pues no lo hacían para nada, sin que pues todos los jóvenes, incluso hasta los llamaban ninis, los atacaban, los agredían, los insultaban. Ahora sí les interesa defender a los jóvenes. Ahí nos damos cuenta que la derecha, pues no sabemos si tiene múltiples personalidades o solo es convenenciera e hipócrita, porque cuando le conviene, pues sí ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador y según defiende a los jóvenes, y cuando no le conviene ataca a los jóvenes, como uno de los mejores ejemplos que tenemos de ataque es el hijo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vaya, no necesitamos ser grandes analistas para darnos cuenta que en redes sociales fue uno de los más atacados por gente como Chumel Torres. Y ahí sí no vi nunca que Javier Alatorre dijera con los niños no, ahí sí no, porque solo cuando les conviene defienden a la juventud y cuando no, pues no, no lo hacen. Y pues, ¿qué te puedo comentar, Meme Yamel? Es importante que nosotros conozcamos la historia de nuestro gran país. Los textos desde un 16 de enero de 1960 por Torres Bodet, pues el secretario de Educación con López Mateos, pues él fue el que realizó y el que hizo la entrega de los primeros libros de texto en Saucillo, en San Luis Potosí. Esto es bastante importante porque es fundamental, es parte de la historia. Y estos libros de texto, pues tienen una gran importancia porque son libros de texto que hasta el mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador reiteradas veces lo ha comentado, que gracias a los libros de texto de esa época, pues él es como se pudo informar, como pudo aprender. Pero Carlos Salinas de Gortari, todo este tipo de personas, las familias que son conocidas como fifís, las familias ricas, pues no necesitan de una educación pública. Sabemos perfectamente que no la necesitan, no la tienen, ni la tendrán. Muy probablemente no la tendrán porque ellos ya están acostumbrados a estar en universidades privadas. Por lo tanto, a mí, como lo comentabas, Meme Yamel, sí me parece algo sumamente hipócrita de su parte estar defendiendo los libros de texto de escuelas públicas cuando pues ellos ni siquiera se me hace que pasaron por una escuela pública. O sea, ya que Salinas Pliego, quien no paga impuestos, Salinas Pliego, quien es uno de los principales opositores al presidente, Salinas Pliego, quien pues parece que ya quiere pelearse con el SAT, que no pagaba impuestos, ahora ya sale a atacar al licenciado Andrés Manuel López Obrador a través de TV Azteca, a través de Hechos, a través de este programa. Yo pienso que este es un golpeteo blanco, un golpeteo mediático. Se les está olvidando qué es lo que dice la Constitución de 1917, donde dice que la educación es un derecho y nosotros como jóvenes pues tenemos derecho a la educación, sobre todo a la información. Yo pienso que estamos en un momento bastante importante en donde los jóvenes tienen que estar informados por el bien del país, por el bien de México. Hay algo que voy a decir justo al respecto de Salinas Pliego. Salinas,
no te van a condonar los impuestos. Eso no va a pasar. No por mucho que critiques los libros de texto te los van a condonar. Aún debes como 30 y tantos mil millones de pesos en Como impuestos. 40,000. Favor de pasar a cajas a pagar. Gracias. Ahora, dicho eso, voy con mi querida Fanny. Fanny, ¿cuál es la perspectiva que tú encuentras de toda esta polémica de los libros de texto? Yo sé, sí, yo voy a decir, sí, sí hay un par de errores, sí, sí existen, pero también es cierto que están al no tener los libros físicos todos, no pueden emitir una opinión imparcial o una opinión con un mayor criterio porque se están dejando llevar, o esto es lo que decía Shalom, se está saliendo de control porque están dejando llevar por lo que otras personas están comentando sobre los libros de texto. Había una parte que a mí me hacía mucho ruido, la mencionaba hace rato, que hay libros para los padres, porque también los padres van a tener sus libros de texto, en donde ponen unas acuarelas de dos mujeres como si besándose, ¿no? Hablando sobre todo el tema de ideología de género, diversidad sexual, etcétera. Entonces, no faltó el que pensó que ese era un libro para los niños e inmediatamente se escandalizó y dijo, es que cómo es posible, les están enseñando a nuestros hijos que ahora van a comprar juguetes sexuales y entonces van a hacer orgías en las clases, etcétera, etcétera. Y no, vaya, era un libro para padres que claramente en el texto decía que es para los padres cómo tratar el tema por si sus hijos tienen esa curiosidad, por si los amigos de sus hijos, alguno de ellos lo tiene, o sea, cómo tratar el tema desde el respeto, a lo que hemos llegado a tener que decirle a los padres cómo abordar este tema con sus hijos por si sus hijos tienen una ideología sexual distinta a la tradicional. Entonces, yo estoy viendo con mucha curiosidad cómo, lejos de que sí se puedan dar críticas, estamos viendo cómo todo se sale de control, sobre todo por una brutalidad conservadora de cómo es posible que ahora les vayan a enseñar esto a nuestros niños que quieren orgías. Entonces, ¿cómo tú entiendes esto que está pasando con los libros de texto? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que se están desvelando con nosotros. Qué gusto coincidir con todas y con todos ustedes. Mira, ¿sabes qué? Me la pasé en la tarde intentando entender como estas posturas porque me parecen bastante radicales en muchas cuestiones y te voy a decir algo, si nos vamos a la Ley General de Educación en el artículo 18, habla precisamente de lo que viene de contenido en los libros de texto que están en este momento esparcidos físicamente con personas que no deberían de tenerlo. Digo, quienes tenemos conocimiento del reparto, de cómo Conalitec hace el reparto con los gobiernos de los estados y cómo se organiza, de hecho se nos hace muy extraño que físicamente estén en manos de personas que no deberían de estar, ¿no? En caso, si fueran maestros sería diferente, pero esas son de las cosas que en este momento me hacen mucho ruido, ¿no? Uno. Sí creo que principalmente los espantados son aquellos muchos que son muchos. Y te voy a decir por qué. Y lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo estudié la secundaria en un internado en donde siempre hubo una educación integral muy diferente a la que hay en las instituciones que solamente tienen un horario, ¿no? En el internado se enfocan mucho a lo que ahora estoy viendo en los libros y es algo que les hace mucho ruido porque es algo diferente. Pero algo que a mí me alegra de manera personal es el tema de género, sexualidad, que haya mucha más puntualización en el tema de la sexualidad y te voy a decir por qué, tan solo con un dato estadístico que hay en Puebla. En Puebla, en la pandemia, en 2 años de pandemia, nacieron 14,000 bebés y las madres son niñas de 8 a 14 años. Obviamente esas son violaciones y son abusos sexuales y entonces es algo que se tiene que decir y es una edad perfecta para que te digan por qué esto, por qué el otro y te expliquen debidamente todo eso de lo que los padres no se hacen responsables, porque también repartamos la responsabilidad como toca. Esos temas le deberían de tocar a los papás, pero en vista de que los papás tampoco se atreven a asumir esa responsabilidad de brindar la información correctamente, o
porque les da escozor siquiera escuchar estos temas de estos cambios físicos que tenemos las niñas y los niños. Yo siempre lo digo, afortunadamente yo tuve esos cambios físicos rodeada de 50 niñas igual que yo, y todas vivimos exactamente el mismo proceso, y yo les puedo decir que fue un proceso para mí muy amoroso y muy tranquilo, a diferencia de lo que yo veo en las escuelas coloquiales, que no hablan de los temas, que se burlan si te manchas, y entonces para mí sí es importante que estos temas estén más allá de lo espantados que pueden ser. Y bueno, vayámonos a ver el origen del amparo, por ejemplo, ¿no? La Unión Nacional de Padres de Familia. Necesitaríamos ver perfectamente, identificar cada personaje que está dentro de esa unión nacional para determinar quién exactamente se está molestando por este contenido. Coincido con muchas cosas que dijo hace un rato Francisco, que lo estaba escuchando atentamente, que decía este tema de los libros de texto. Efectivamente, yo no tengo conciencia de haber terminado siquiera un libro de texto completo, ¿no? Realmente te quedabas porque te detienes, porque algunos aprenden más rápido, otros más lentos, te vuelven a explicar, y entonces realmente vas al paso que va la mayoría. O sea, efectivamente no es como que terminan como lo dice el calendario. Si así fuera, estoy segura que no tendríamos que repetir en quinto año lo que te enseñaron o te debieron haber enseñado en cuarto año, ¿no? Y es algo que nosotros lo sabemos perfectamente. Lo de segundo, en tercero, y así vamos, ¿no? Consecutivamente. Entonces, para mí sí es un gran tema esto de les genera escozor, porque también creo que están dejando de lado esta de integralidad que debe de haber en la educación, porque siempre se han enfocado en el trinomio cuadrado perfecto, que hasta la fecha no lo he ocupado, ¿no? Hay muchas cosas dentro de la primaria que no utilizas, en la secundaria que no utilizas, en la universidad seguramente si llevas ingeniería sí lo vas a utilizar, ¿no? Porque ya es un tema más profesional, porque ya es un tema de razonamiento más elevado, y entonces para mí sí es importante que nos enfoquemos a un desarrollo integral más allá de solamente el español y las matemáticas, porque si tú no le das ya esta parte de el tema emocional, las habilidades motrices, la artística y sobre todo la responsabilidad ciudadana, realmente, ¿qué tipo de formación le quieres dar a los niños y a las niñas y adolescentes que tenemos? De ahí parte, yo creo que la gran laguna que hay en el tema educativo en México. Por eso insisto, para quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar en algún internado, conocemos y reconocemos muchos temas que ahora estamos viendo de los que se están asustando. Pero para mí, sí hay algunos detalles que hubiera querido un poquito más de transparencia, a lo mejor un poquito más de apertura, pero de ahí en fuera, el tema es cómo lo van a implementar. El tema no es el material que hay, sino cómo lo van a implementar, y creo que ese es el punto de partida para lo que va a suceder de aquí en adelante en la educación mexicana. Creo que más de acuerdo no puedo estar contigo. O sea, más de acuerdo no puedo estar, porque justamente estamos hablando de un tipo de educación que estaba limitada a los círculos privados, ¿no? Un tipo de educación en donde si estabas en una escuela privada, pues entonces lo tienes, pero en una escuela pública está completamente rezagado. Y entendamos que gran parte, yo escucho todavía, y todavía es muy vigente estas críticas, de es que ¿por qué las personas que menos dinero tienen siguen teniendo tantos hijos? O sea, si no les alcanza, ¿por qué tienen tantos hijos? Bueno, vean la educación que existe en las escuelas y el cómo desde las casas no han roto esta de es que vas a tener los hijos que Dios te mande, ¿no? No lo han terminado de romper. El acceso a los anticonceptivos es un tema que es polémico en las comunidades rurales, pero vete todavía a las indígenas, ahí es como prohibición. Entonces, ¿a dónde van a estudiar las personas de comunidades rurales? ¿A dónde van a estudiar las personas en comunidades indígenas? A escuelas públicas, o tienen acceso a libros de escuelas públicas. Entonces es muy limitada la educación que se les daba, porque también, y esa es una idea que yo siempre he tenido y no creo estar equivocada, y yo creo que consideremos en que los gobiernos lo que querían era un pueblo, y eso siempre los ha amenazado, ignorante.
enfermo y pobre, porque es la única manera en la que lo pueden manipular para que vaya a votar por ellos. Es la única manera en la que pueden llegar y o sea, quitarle sus tierras y no darle las herramientas para que se puedan defender. Entre más personas pobres tuvieran, más votos inmediatamente les queda. Y viene con esta lógica de es que a los pobres no les quedaba de otra. Y hoy sí les queda de otra. Hoy tienen herramientas diferentes y están entrando en crisis porque, insisto con esto, los que están en las escuelas privadas van a cumplir con los planes educativos de la SEP, tendrán que cumplir con ellos, pero además tienen herramientas para darle la vuelta a lo que ellos están llamando el virus comunista, ¿no? En los libros de texto, cosa que las personas que están en escuelas públicas, no. Y ahí es en donde uno entra en esta polémica de ¿por qué se están quejando los que van a ir a buscar libros de texto que vayan conforme a la ideología de la escuela en la que estás inscribiendo a tu hijo? O sea, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué entra esta molestia? ¿Por qué viene todo esto? O sea, que alguien explique por qué están tan enojados, porque no es meramente porque, es que un contenido comunista, es porque es la primera vez que hoy estas personas van a tener estas herramientas que antes estaban en círculos cerrados. Y esa es solo una de muchas otras razones por las cuales están enojados. Edwin, voy contigo. Tu lectura histórica sobre esto. Me encanta porque contigo hablar de comunismo es... Pues no, pues sí, pues es que yo, por ejemplo, yo lo tomé hasta como alusión personal, ¿no? O sea, esto del virus comunista... ¿Hablábamos de ti quizás? Okay. Sí, por supuesto, o sea, primero denota este discurso fascistoide de la ultraderecha mexicana, de que a los que no consideran iguales, los consideran una suerte de parásitos que deberíamos ser exterminados. Eso no me sorprende en lo absoluto. Así son, así siempre han sido. Ahora bien, la lucha contra la educación pública en este país data precisamente desde que se estatuye, ¿no? Se establece el derecho a la educación pública. Es decir, no nos vayamos más lejos de 1917, bueno, pues la Unión Nacional de Padres de Familia surge de manera paralela a los artículos constitucionales que tienen que ver con la educación pública, laica y gratuita en este país, ¿no? Entonces, después vino la Unión Nacional Sinarquista. Durante la Guerra Cristera, las grandes víctimas de los ejércitos cristeros eran los maestros de educación pública, que se trataba de hacer. Luego, durante Cárdenas, después, se le llamó por algún motivo, y sobre todo el que ideó el plan de educación de Cárdenas, Basols, me parece, le llamó como educación socialista, y entonces eso los sacó de sus casillas a la redacción en general, y entonces estuvieron en contra de todo lo que pudiera tener que ver con la educación pública, y hoy más o menos estamos viendo esto en cuestión, o sea, digamos en versión reeditada, o sea, esto es algo que data de mucho tiempo, y que simplemente estamos viendo una versión renovada de este asco que sienten por la educación pública, la verdad. Ahora, tú mencionabas algo de por qué están tan enojados con los contenidos. Pues primera, porque es la primera vez que en mucho tiempo un contenido que confronta a los demás contenidos que ellos piensan que no es dogma, pero que también es dogma, en un estricto sentido todo puede ser visto como dogma o todo es ideología. Y aquí podemos hablar del Estado, que tiene un aparato ideológico y que uno de ellos es la educación, y que ellos utilizaron fuertemente ese aparato ideológico enseñando que, bueno, la meritocracia, la supuesta educación por competencias, hay que ganar a toda costa, el que hay que sacar las mejores calificaciones para supuestamente acceder a mejores salarios y mejores puestos, lo cual no se corresponde con la realidad efectiva de las cosas, ¿no? Entonces, pues es la primera vez que este dogma se viene a confrontar a gran escala, ¿no? Y, ¿cómo lo puedo decir? Refleja también estos nuevos libros de texto que precisamente es otro tipo de personas, es otro tipo de políticos, los que están conduciendo pues la política de educación en este país, ¿no? Se está planteando que los temas tienen que ser vistos de una manera integral, que el compartimentar los conocimientos hace que la gente no le encuentre relación entre sí ni con su vida diaria. Por eso es que a lo mejor tú planteabas con el profesor de secundaria que
¿Por qué es que te lo ponen todo en un mismo libro? Porque así el niño o el joven entiende que ese conocimiento no es únicamente algo que va a tener que reproducir en un examen en aras de obtener una calificación y si se le olvida para después, da exactamente igual, sino que lo va a poder vincular con su vida diaria y así crear lo que en términos pedagógicos se llama aprendizaje significativo, es decir, aprendizaje de memoria, digamos, de a largo plazo, que no únicamente va a reproducir o vomitar en un examen en aras de pasar. Y quería decir otra cosa, como un primer comentario. El profesor mencionó algo interesante, que es, este, yo ya también lo mencioné, o sea, esto es un ataque de larga data que hoy se viene a reeditar y que tiene que ver mucho con intereses económicos de las editoriales, de los que distribuían los libros. No sé si se recuerden, pero uno de los grandes problemas fue quién los va a distribuir y que ahora fue el ejército, porque antes se contrataban a industrias privadas de logística para llevarlos a donde fueran necesarios, supuestamente, ¿no? Y muchas cuestiones por el estilo, ¿no? Pero esto es un ataque que se va a ir desenvolviendo a todas los rubros de la educación pública. O sea, esta gente, hoy son los libros de texto, pero después van a ser las librerías públicas, va a buscar censurar algunos títulos de las librerías públicas, después van a atacar directamente al magisterio y después la existencia misma de la educación pública. O sea, eso es algo que ya se debe venir. Bueno, como primer comentario. Hace ratito, Fanny, y eso lo voy a mencionar antes de que entre Manuelito con tu reflexión. Preguntaba, ¿quiénes están dentro de esta unión de padres de familia que son los que principalmente se han estado oponiendo? Y voy a regresar con Fanny justo por este momento, me van a entender. Perdón, Manuelito, pero tiene un sentido y es un sentimiento poblano el que tengo que sacar de mi pecho. Hay una cierta universidad en Puebla que otorga un premio que se llama, y esta me encanta, es el premio Manuel de la Pesa Lazo de la Vega. Y resulta que esta unión de padres de familia, su principal origen es con el ingeniero Manuel de la Pesa Lazo y Vega. Y esta cierta universidad es la UPAEP. ¿Te hace sentido, Fanny, ahora que digo UPAEP y ahora que vemos de dónde viene esta unión de familia? O sea, esto es un tema que por ahí me decían, es que en el Canal 11 entrevistaron a Álvaro Delgado. Claramente iban a entrevistar a alguien como Álvaro Delgado para hablar del tema, porque resalta y acontece que la UPAEP, y no me dejarás mentir, Fanny, es la Universidad del Yunque en Puebla. Y esta Unión Nacional de Padres de Familia, sus integrantes están ampliamente vinculados a organizaciones como Desde la Fe. De hecho, su presidente o da una ponencia en esta plataforma que se llama Desde la Fe, ¿no? Así que si alguien tenía una duda por ahí de cómo andaba este tema y de qué estamos hablando, pues estamos hablando básicamente de los que se están quejando son los religiosos, los que quieren que la educación sea religiosa y los que durante años han estado, pues si quieren, hasta me voy a términos que les encantan, defendiendo a los pederastas y demás, están en contra de estos planes educativos. Fanny, ayúdame a complementar esto porque creo que vale mucho la pena que sea otra poblana la que me pueda ayudar con quién es esta organización y por qué me empieza a hacer sentido que la UPAEP y el Yunque y toda esta extrema derecha vinculada a la iglesia sean los que están promoviendo los amparos en contra de los planes educativos y en contra de los libros de texto. Fíjate que no tenía mucha claridad, pero ahora que lo mencionas, claro que me hace mucho sentido. Digo, nosotras que somos de Puebla, y bueno, yo que soy feminista aquí en Puebla, bueno, te puedo decir que este tipo de agrupaciones, de asociaciones, de grupos que existen de extrema derecha aquí en Puebla, bueno, son los que no nos han permitido avanzar en temas tan fundamentales como el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Muy a pesar de las leyes,
sus creencias siguen por encima del deber ser de la ley y de lo que se tiene que aplicar. Entonces, justamente, ahorita que lo mencionabas, para mí sí es muy aberrante porque al final ellos como institución privada, ellos llevan su plan de estudios como mejor les parece, porque al final solamente se apegan a los lineamientos que les marca la Secretaría de Educación y nada más. Pero esta parte en la que ellos no quieren que la mayor parte de la población que estudiamos o estudian en universidades, en primarias, en secundarias, en preparatorias públicas, no quieren que haya una educación diferente porque ellos siempre quieren controlar esta parte. Y en la tarde hablaba con unos amigos y justamente decíamos esta parte. La ultraderecha no puede ganarse el discurso en contra de los libros porque al final es más el daño que hacen que el beneficio que dan. Insisto, yo que estudié en un internado en todas sus letras, aunque muchos de mis amigos se enojen, es el único lugar en el que yo me he sentido en igualdad de condiciones con alguien más. Y aunque muchos digan que es muy socialista de mi parte, para mí sí es fundamental dar las herramientas de desarrollo y las plataformas necesarias para que se reduzca esa brecha de desigualdad que existe en México, porque el tema de la educación es fundamental para reducir el rezago educativo, el económico, pero también el social. Y me queda claro que este tipo de agrupaciones nunca van a estar a favor de que haya una evolución y sobre todo que el progresismo y la defensa de los derechos de los demás esté por encima de sus creencias. Así es. Justo por eso quería que me ayudaras a completar esta información, porque justamente en Puebla hay una constante lucha y no solamente es en Puebla, pero esto ya se ha avanzado en muchos otros estados y Puebla está quedándose muy atrás cuando hablamos de matrimonio igualitario, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, o sea, temas de aborto, etcétera. Es una cosa que, por supuesto, se ha estado retrasando mucho en Puebla y pues esta unión de padres de familia, esta Unión Nacional de Padres de Familia, son los que están detrás de por mi deber y mi derecho, viva la vida, viva la familia. Por eso les digo que se me hace mucha hipocresía, o sea, no voy a justificar que si hay errores, sí los hay. En todos los libros de textos durante hace muchísimos años existen, que deben de cambiar, por supuesto que sí, pero es muy, o sea, es terrible querer decir es que comunista cuando quien está fomentando la crítica son los de la extrema derecha que no están a favor de las libertades, que no están a favor de la igualdad de género, que no están a favor de la equidad de género, que no están a favor de que las mujeres decidan, que no están a favor de la diversidad de género. O sea, que evidentemente desde su núcleo, lo más profundo de su ser, están en contra de los libros de texto por todo su contenido porque desafía lo que ellos durante años han estado imponiéndole a la sociedad. Ese es el problema. O sea, seamos honestos, eso está pasando. Entonces, sí quería hacer esa pequeña aclaración de quiénes son los que están detrás para que entiendan también desde dónde viene, ¿no? Desde aquellos que están en contra de las libertades.